Una joven fue hallada sin vida en su propio departamento, y en un principio, los detectives pensaron que el caso sería fácil de resolver. Sin embargo, había preguntas que permanecieron sin respuesta durante décadas, hasta que un giro completamente inesperado cambió el rumbo de la investigación y trastocó todo el caso por completo. Al final, lograron descubrir toda la verdad, aunque el desenlace estuvo lejos de ser el que todos imaginaban. Angie Dodge nació el 21 de diciembre de 1977 en el estado de Washington, Estados Unidos. Era la menor de 4 hijos y la única hija de la familia. Su padre servía en el ejército, por lo que la familia se mudaba constantemente de un estado a otro. Este estilo de vida fue difícil para Angie, ya que siempre debía adaptarse a nuevas escuelas y despedirse de sus amistades. A pesar de ello, se mantenía como una alumna destacada y tenía una excelente relación con sus hermanos. Además, disfrutaba mucho de las actividades al aire libre que realizaba junto a sus padres. Desde pequeña, aprendió a amar la naturaleza. Su época favorita del año era la Navidad, ya que coincidía con su cumpleaños. Por lo general, sus parientes venían desde distintos lugares del país y celebraban ambos eventos juntos. Cuando su padre dejó el ejército, la familia por fin pudo establecerse en un solo lugar. Se mudaron a Idaho Falls, una pequeña ciudad en el estado de Idaho. Angie ingresó a la preparatoria local, donde rápidamente hizo nuevos amigos. Gracias a su desempeño académico, también ayudaba a otros estudiantes a mejorar sus calificaciones. Al graduarse en 1995, consiguió empleo en una librería del centro y decidió mudarse por primera vez a su propio departamento. Su plan era ahorrar dinero antes de ingresar a la Universidad de Idaho. Durante ese tiempo, pudo comprarse el coche que tanto deseaba y pasar más tiempo con su familia y amistades. El 12 de junio de 1996, cuando Angie tenía 18 años, fue a visitar a sus padres. Días antes habían tenido una discusión, pero ese día lograron reconciliarse y disfrutaron juntos de una tarde agradable. Más tarde, Angie se despidió y regresó a su departamento. Al día siguiente tenía turno en la librería, pero nunca se presentó. Su jefe intentó comunicarse con ella por teléfono, sin éxito. Esto le pareció inusual, ya que Angie nunca faltaba al trabajo sin avisar. 2 de sus compañeros decidieron ir a su casa para ver si todo estaba bien. Tocaron la puerta, pero nadie respondió. Esperaron unos minutos y luego intentaron abrirla. Para su sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Entraron con cautela y comenzaron a recorrer el lugar. Al principio, creyeron que no había nadie, hasta que miraron dentro del dormitorio. La escena que encontraron fue devastadora. El cuerpo de Angie yacía en el suelo, junto a la cama, cubierto de sangre. Sus compañeros salieron corriendo y llamaron de inmediato a la policía. Al llegar, los oficiales iniciaron la inspección del lugar y comprendieron enseguida que se trataba de un asesinato. La ropa interior de Angie estaba bajada y su camiseta, desgarrada. Tenía múltiples heridas punzocortantes en el cuerpo, lo que hacía evidente que había sido agredida brutalmente. Los peritos forenses confirmaron que también había sido víctima de violencia sexual. Lograron recolectar material biológico del agresor y encontraron restos de piel debajo de las uñas de la víctima. Además, los criminalistas hallaron un cabello masculino en la escena del crimen. Todas estas pruebas fueron enviadas al laboratorio para su análisis. Los expertos lograron extraer un perfil genético completo del atacante, pero en ese entonces, el FBI aún no contaba con una base nacional de ADN. Los investigadores solo podían comparar el perfil con sospechosos individuales. Los detectives entrevistaron a todos los conocidos de Angie y le solicitaron muestras de ADN. Ella tenía un amplio círculo de amigos, quienes solían reunirse junto al río local, ya que en Idaho Falls había muy pocos lugares de entretenimiento. También interrogaron a sus compañeros de trabajo y a hombres con antecedentes penales que vivían en la zona. Reunieron más de 100 muestras, pero ninguna coincidía con el perfil genético del asesino. Las investigaciones tampoco lograron arrojar un solo sospechoso que se ajustara al perfil del asesino. El principal obstáculo era que, más allá del ADN, los detectives prácticamente no contaban con más pistas. Angie no tenía enemigos y era conocida por llevarse bien con todos. Además, los investigadores no lograban entender con claridad las circunstancias del crimen. Los forenses solo pudieron estimar la hora de la muerte dentro de un rango amplio, desde altas horas de la noche hasta la mañana siguiente. Otro punto sin explicación era cómo había entrado el asesino al departamento. La puerta no estaba forzada y tampoco cerrada con llave. Esto llevó a los policías a 2 posibles teorías. O bien Angie dejó la puerta abierta por descuido,
o conocía al agresor y fue ella misma quien lo dejó entrar. A esto se sumaba una hipótesis aún más inquietante, la participación de más de una persona. Las heridas y la violencia del ataque hacían pensar que alguien pudo haber inmovilizado a Angie mientras otro la atacaba con el arma. Pero, nuevamente, todo esto eran solo conjeturas. Los investigadores no lograban dar con un solo sospechoso. El caso comenzó a estancarse. Pasaron meses sin avances, y la familia de Angie se sentía cada vez más frustrada ante la posibilidad de que el asesino siguiera libre. Con el tiempo, comenzaron a dudar de que los detectives estuvieran haciendo todo lo necesario para resolver el caso, y los criticaron públicamente. Desesperada por obtener justicia, la madre de Angie tomó cartas en el asunto. Mandó a imprimir miles de volantes con información sobre el asesinato de su hija y los distribuyó por toda la ciudad. La familia también ofreció una recompensa de $5,000 por cualquier pista que ayudara a encontrar al culpable. Aunque esto no generó nuevas evidencias, la presión por parte de los familiares y de la comunidad obligó a la policía a reabrir el caso y revisar cada detalle desde el principio. Sin pruebas nuevas, los investigadores comenzaron a enfocarse en el entorno más cercano de Angie. Entre todos los conocidos, la atención se dirigió nuevamente hacia su grupo de amigos, con quienes solía pasar mucho tiempo. Comenzaron a revisar a cada uno de ellos, pero la revisión no ofreció resultados concluyentes, al menos no en ese momento. Todo cambió en enero de 1997. Los detectives recibieron una llamada de sus colegas en Nevada. Habían arrestado a un hombre llamado Benjamin, acusado de agredir sexualmente a una mujer con un cuchillo. El detalle no pasó desapercibido. Benjamin había formado parte del grupo de amigos de Angie. El hecho de que se hubiera mudado a otro estado poco después del asesinato y la similitud en el modus operandi del ataque encendieron las alarmas. Los detectives viajaron a Nevada para interrogarlo. Benjamin negó cualquier vínculo con el crimen de Angie. Aseguró incluso que no sabía que ella había sido agredida sexualmente, lo cual generó más sospechas. Siendo su amigo cercano, y dado que el caso había sido ampliamente cubierto por la prensa local, era imposible que no lo supiera. Aún así, accedió voluntariamente a entregar una muestra de ADN. Los análisis fueron concluyentes. Su perfil genético no coincidía con el del asesino. No obstante, los investigadores no lo descartaron del todo. Recordemos que una de las teorías iniciales planteaba la posibilidad de que más de una persona hubiese participado en el crimen. Así que consideraron que Benjamin pudo haber estado involucrado, pero que su cómplice fue quien cometió la agresión directa. Decidieron entonces revisar nuevamente al grupo de amigos, especialmente a un joven que Benjamin había mencionado durante el interrogatorio. Su nombre era Christopher, y según él, eran muy cercanos. La policía citó a Christopher para interrogarlo. El joven negó toda participación y también dijo no creer que Benjamin fuese culpable. Aseguró que no tenía idea de quién pudo haber matado a Angie. A pesar de sus palabras, los detectives no quedaron convencidos. Días después, lo llamaron a un segundo interrogatorio, donde volvieron a hacerle preguntas sobre Benjamin. Finalmente, Christopher cedió a la presión. Admitió que no podía descartar la posible implicación de su amigo en el asesinato. Para los investigadores, esa confesión fue un avance crucial. Y no solo por lo que implicaba, que al menos debía escuchar su versión. El hecho de que ahora contaran con algo concreto contra Benjamin no era lo único relevante. Christopher también había cambiado su declaración. A pesar de ello, seguía negando su participación directa, así que la policía se vio obligada a dejarlo en libertad momentáneamente. Se acordó una nueva cita para interrogarlo en los próximos días, pero Christopher no se presentó. Los detectives fueron a su casa, donde los recibió su madre. Ella les informó que su hijo se pondría en contacto con ellos cuando estuviera preparado para declarar nuevamente, pero esta vez lo haría con la presencia de un abogado. Para la policía, todo indicaba que el joven intentaba evadirlos, o incluso que planeaba huir. Ante esa sospecha, decidieron arrestarlo basándose en el cambio en sus testimonios. Lo localizaron y lo llevaron de nuevo al cuartel, donde comenzaron una nueva serie de interrogatorios. Esta vez utilizaron el polígrafo, pero los resultados fueron ambiguos, lo que solo fortaleció las sospechas de los investigadores. En total, Christopher fue interrogado por más de 60 horas, con breves descansos. Con el paso del tiempo, su historia comenzó a cambiar. De negar rotundamente cualquier vínculo con el crimen, pasó a afirmar que sí había estado en el departamento de Angie esa noche. Luego, fue más allá. Aseguró que Benjamin también estaba con él y que, mientras su amigo apuñalaba a la joven, él la sostenía. Pero la declaración más inesperada fue la que hizo a continuación,
mencionó a un tercer joven que también era parte de su grupo de amigos. Se trataba de Jeremy, de 18 años. La policía arrestó de inmediato a Jeremy, quien negó rotundamente su participación. Las pruebas de ADN tampoco lo involucraban. De hecho, ningún rastro biológico hallado en la escena del crimen correspondía a ninguno de los tres señalados, ni siquiera a Christopher, pese a su confesión. En consecuencia, los cargos contra Benjamin y Jeremy fueron retirados. La única evidencia con la que contaban los fiscales era la declaración de Christopher. Por lo tanto, el caso se enfocó exclusivamente en él. Durante los siguientes años, las autoridades prepararon el caso para juicio. Finalmente, en 1998, comenzó el proceso legal en contra de Christopher. Durante el juicio, la fiscalía presentó a un testigo que aseguró haber escuchado a Christopher hablar del asesinato con otro amigo. Según su relato, el acusado parecía implicado de alguna forma. También se mostraron extractos de los interrogatorios, donde el joven narraba con todo detalle cómo ocurrió el crimen. En su declaración final, Christopher dijo que no era el monstruo que todos creían y pidió compasión al juez. A pesar de ello, fue declarado culpable de haber participado en el asesinato de Angie Dodge y condenado a un mínimo de 30 años de prisión. Así fue como Christopher terminó en prisión, pero para la familia de la víctima, las dudas no se habían disipado. El ADN de ninguno de los tres jóvenes coincidía con el encontrado en el cuerpo de Angie. Entonces, ¿quién fue realmente el responsable de la agresión sexual? ¿Y por qué los otros dos sospechosos, señalados por Christopher, no enfrentaban ningún tipo de castigo? La madre de Angie no cesaba de plantear esas preguntas a las autoridades, pero nunca recibió una respuesta satisfactoria. Tampoco hubo nuevos esfuerzos por parte de los investigadores para esclarecer completamente el caso. A medida que pasaban los años, la esperanza de la familia por conocer la verdad se desvanecía. Durante casi 8 años, la madre de Angie visitó el departamento de policía casi todos los días, exigiendo que se reabriera la investigación. Pero, con el tiempo, comprendió que sus súplicas caían en oídos sordos. Fue entonces cuando tomó una decisión drástica: dejar de confiar en la policía y comenzar su propia búsqueda de la verdad. Empezó a seguir de cerca a los sospechosos que habían quedado libres, con la esperanza de hallar alguna pista. También se aventuró a hablar con narcotraficantes locales, preguntando si sabían algo sobre el crimen. En una ocasión, incluso estuvo a punto de ser asesinada al adentrarse en una zona peligrosa. Pero nada de esto la detuvo. Así continuó su lucha hasta el año 2009, cuando descubrió una organización dedicada a ayudar a personas inocentes condenadas injustamente. Para su sorpresa, descubrió que Christopher también se había puesto en contacto con ellos. Fue la primera vez en la historia del estado que una familia de una víctima decidía contactar a esta organización. Al hacerlo, la madre de Angie descubrió algo inesperado. Christopher llevaba años asegurando que su confesión había sido forzada por la policía bajo extrema presión. La mujer, que hasta entonces había creído firmemente en su culpabilidad, comprendió que debía, al menos, escuchar lo que tenía que decir. Con extrema precaución. Sabían que cualquier error podría arruinar la única oportunidad real que tenían en décadas para encontrar al verdadero culpable. La madre de Angie, decidida a ir hasta el fondo, solicitó todas las grabaciones de los interrogatorios de Christopher. A pesar de la pésima calidad de imagen y sonido, se sentó a ver las más de 60 horas completas, tratando de captar cada palabra, cada gesto, cada silencio. Al terminar, estaba devastada y furiosa. Lo que vio en esas grabaciones le dejó claro algo escalofriante: Christopher no tenía absolutamente nada que ver con el asesinato de su hija. Durante la mayor parte de los interrogatorios, insistió en su inocencia, pero los detectives lo presionaron sin tregua, llevándolo al punto de la desesperación, hasta que dijo exactamente lo que ellos querían oír. En las imágenes, era evidente que el joven no tenía idea de qué le hablaban. Los oficiales le proporcionaban los datos clave, como el domicilio de Angie o el lugar exacto del crimen, y le pedían que los repitiera. Cuando Christopher mencionó que el asesinato ocurrió en la sala, los detectives lo corrigieron: no, fue en el dormitorio, y él simplemente repitió sus palabras. Con cada nuevo detalle, la mujer se convencía más de que su confesión fue fabricada bajo coacción. Entonces contactó al nuevo abogado de Christopher, quien ya estaba buscando reabrir el caso. Juntos comenzaron a trabajar para limpiar su nombre. Con el tiempo, lograron el apoyo de una organización que asistía a personas condenadas injustamente y empezaron a reunir evidencias para una apelación. En ese proceso, el abogado localizó a la supuesta testigo que había declarado haber escuchado a Christopher confesar el asesinato. Lo que reveló fue alarmante:
Los policías la habían presionado para mentir. Ella jamás escuchó tal confesión. Además, las grabaciones de los interrogatorios eran una prueba clara del abuso de autoridad por parte de los agentes. Finalmente, presentaron la apelación. En 2017, 19 años después del juicio original, el juez anuló la condena por agresión sexual contra Christopher, basándose en la evidencia irrefutable. Su ADN no coincidía con el encontrado en el cuerpo de Angie. Gracias a esto, recuperó su libertad, aunque el cargo por asesinato seguía vigente. Cuando el juez leyó la decisión y declaró a Christopher un hombre libre, la madre de Angie, aquella que durante años lo había creído culpable, lo abrazó frente a todos. Luego salieron juntos del tribunal, tomados de la mano. Pero eso no fue el final. Legalmente, Christopher aún era considerado el asesino. Ni él ni la madre de Angie estaban dispuestos a aceptar esa mentira. Para entonces, el departamento de policía había renovado casi todo su personal, y el nuevo jefe de detectives se comprometió a llegar al fondo del caso. Los tres, Christopher, la madre de Angie y el nuevo detective, se unieron en la búsqueda de la verdad. Su única esperanza estaba en el ADN. Con los avances tecnológicos, tenían nuevas herramientas a su alcance, y aún se conservaban varias muestras genéticas del asesino original. La primera revisión moderna no arrojó resultados. Los expertos analizaron nuevamente todos los perfiles, los compararon con las bases de datos del FBI, pero no hubo coincidencias. En 2018, decidieron contactar a Parabon, una empresa pionera en genealogía genética. Esta técnica permite rastrear a familiares del agresor a través de bases públicas de datos de ADN, usadas por millones de personas que buscan conocer sus orígenes. Gracias a este método, lograron identificar a una pareja de ancianos cuyos descendientes vivían en Idaho en el momento del asesinato. Eran 6 hombres. La policía los investigó uno a uno, pero ninguno coincidía con el perfil del asesino. A pesar de la decepción, no se dieron por vencidos y continuaron analizando el árbol genealógico. Así fue como llegaron a un hombre cuya vida pronto se vería envuelta en el escándalo. Todos sus familiares y conocidos se enteraron de que era sospechoso de un crimen atroz, lo cual arruinó su reputación. Sin embargo, tras las pruebas de ADN, quedó completamente descartado. 3 meses después, se produjo el descubrimiento más importante en años. Dentro de esa misma familia, había otro hombre que coincidía con los criterios del asesino. Su nombre era Brian Dripps. Es militar, padre de 3 hijos. La razón por la que había pasado desapercibido era sencilla pero crucial. Había sido adoptado cuando era niño y, por lo tanto, tenía un apellido distinto. Esta vez, los detectives decidieron actuar con la máxima cautela. Sabían que estaban muy cerca de la verdad. Actuaron con extrema cautela. No querían cometer el mismo error que con el hombre anterior, cuya vida fue arruinada tras ser erróneamente señalado. Los detectives establecieron vigilancia discreta sobre Brian Dripps. Esperaron pacientemente el momento adecuado, y llegó cuando arrojó una colilla de cigarro por la ventana de su auto. Los agentes recogieron el objeto con sumo cuidado y lo enviaron al laboratorio. El análisis fue contundente. El ADN obtenido de la colilla coincidía perfectamente con las muestras recolectadas en el cuerpo de Angie. Después de más de 20 años, por fin tenían al verdadero asesino frente a ellos. Durante la investigación adicional, se descubrió que Brian vivía justo frente a la casa de Angie al momento del crimen. Incluso había sido entrevistado brevemente por la policía en su momento, pero jamás fue considerado un sospechoso. También se supo que su exesposa lo había abandonado por sus adicciones y comportamiento errático. Con el resultado del análisis genético en mano, las autoridades lo arrestaron y lo llevaron a interrogatorio. Durante 5 horas, negó cualquier vínculo con el asesinato. Pero todo cambió cuando los detectives le revelaron el resultado de la prueba de ADN. Brian guardó silencio. Luego pidió salir a fumar. Al regresar, permaneció en silencio por unos minutos, y entonces lo dijo: «Yo lo hice». Afirmó que esa noche estaba bajo los efectos del alcohol y de sustancias ilegales. Dijo que apenas recordaba lo que había hecho. Sus recuerdos eran fragmentados. Recordaba haber atacado sexualmente a Angie, pero no mucho más. Con su confesión y la evidencia genética, fue formalmente acusado de asesinato. Y por fin, el nombre de Christopher fue limpiado. La justicia lo había absuelto oficialmente. La preparación del juicio contra Brian tomó tiempo, y el proceso comenzó recién en febrero de 2021. El acusado no se retractó de su confesión. En el juicio repitió lo que había dicho en el interrogatorio. Aseguró que no tenía intención de matar,
que su objetivo era simplemente agredir sexualmente a la joven. Pero el tribunal no encontró atenuantes. Brian Dripps fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional tras 20 años. Así, el caso de Angie Dodge fue finalmente resuelto. Pero la historia no concluyó con la condena del verdadero asesino. Christopher, tras recuperar su libertad, enfrentó dificultades enormes para reintegrarse a la vida normal. Afirmaba sentirse completamente roto por los años de encierro. No sabía cómo funcionar fuera de los muros de la prisión. Había perdido décadas, y recuperar su lugar en el mundo no era tarea sencilla. Sin embargo, logró conseguir trabajo, hacer nuevos amigos, e incluso casarse. Además, lideró una campaña para lograr la aprobación de una ley que obligara al Estado a indemnizar a las personas condenadas injustamente. Gracias a ello, recibió una compensación cercana al $1.000.000. También interpuso demandas contra los detectives que lo forzaron a confesar un crimen que no cometió. El tribunal le otorgó una indemnización adicional de $12 millones. Por un momento, parecía que su vida finalmente estaba en paz. Pero en 2023, todo cambió. A comienzos del año, Christopher y su esposa decidieron divorciarse. Poco después, ella falleció en un trágico accidente automovilístico. 2 meses más tarde, en una fiesta celebrada en un hotel, Christopher tuvo un altercado con un luchador profesional. La discusión se tornó violenta. El luchador lo atacó, y en medio de la pelea, Christopher cayó y se golpeó la cabeza contra una mesa. Horas después, murió en el hospital. La policía arrestó al luchador. Pronto descubrieron que tenía un historial violento y había protagonizado varias peleas graves. Fue acusado de homicidio, y ahora enfrenta una posible condena de cárcel. A pesar de que el caso de Angie fue resuelto, la justicia tardía cobró un precio altísimo. La vida de un inocente fue destrozada por errores policiales, y solo 6 años después de recuperar su libertad, perdió la vida de forma trágica. Cabe destacar que este caso no habría sido resuelto de no ser por la inquebrantable determinación de la madre de Angie, quien luchó por la verdad durante más de 2 décadas, enfrentando todo tipo de obstáculos, sin rendirse jamás.